Bien, hola a todos. Muy bien. Me presento, mi nombre es Juan Esteban Gómez, soy instructor técnico en AWS. Antes que nada, pues quisiera presentarles una disculpa por estos minutos que tuvimos para iniciar. Tuvimos un pequeño problema, pero ya lo logramos solucionar y estamos acá con todos ustedes. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión donde vamos a tener una revisión del examen de certificación Cloud Practitioner. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en este examen, qué esperar del examen. Vamos a ver qué nos van a preguntar en el examen, qué es lo que debemos estudiar, cómo nos podemos preparar, qué estrategias podemos tener para hacer el examen, entre otras información adicional que vamos a ir viendo durante este tiempo que vamos a estar acá trabajando. En el chat nos va a estar acompañando Juan Carlos Osorio. Él también es instructor técnico en AWS y va a estar disponible para ustedes para ayudarles a solucionar las dudas que se puedan ir presentando durante el seminario, durante esta sesión. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, se la pueden hacer a Juan a través de la sección de preguntas y respuestas, que él con todo el gusto va a estar ayudándoles, va a estar muy atento para poder ayudarles o para poder responderles esas preguntas que vayan surgiendo durante este tiempo que vamos a estar acá. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Espero que puedan sacarle todo el provecho a esta sesión, que los que ya están con el examen programado, pues que esto sirva para refinar un poco esos conocimientos y esa estrategia que van a tener para el examen. Y los que aún no se han animado a programar el examen, pues bueno, que este sea el punto de inicio para que se animen, para que puedan presentar el examen y para que puedan certificarse. ¿Ok? Es muy importante aclarar que esta sesión no reemplaza un entrenamiento completo de AWS, un entrenamiento donde toquemos todos los temas de Cloud Practitioner. ¿Okay? Esta es una sesión de repaso, por lo cual está enfocada para las personas que ya se están preparando para el examen, pero para que las personas que de pronto este sea su primer acercamiento, es bueno dejar la claridad de que con este entrenamiento que vamos a tener de unas 2 horas más o menos, 2 horas y media, pues no es suficiente para estar listos para el examen. ¿Sí? Tenemos que estudiar un poco más por nuestra cuenta, tenemos que repasar mucho más los conceptos, pero este es el punto de inicio. ¿Ok? Entonces es muy importante que dejemos claro eso para que tengamos todos claro la expectativa que vamos a tener acá. Eh, bueno, es importante también aclararles que esta sesión, la grabación no se va a compartir. Esta misma sesión ustedes la pueden encontrar bajo demanda en el sitio de Skill Builder, ¿ok? Que es nuestro sitio de entrenamiento oficial de AWS. En unos minutos más tarde, Juan nos va a ayudar compartiendo estos links de interés para todos en el chat. Van a poder registrarse en el sitio de Skill Builder, van a poder tener acceso a este entrenamiento bajo demanda y a muchos otros entrenamientos completamente gratis, entre ellos el curso completo con los temas que se ven en este examen de Cloud Practitioner, completamente en español, completamente bajo demanda. Entonces hay mucho material para que todos puedan aprovechar, para que todos puedan aprender, para que todos puedan estudiar y para que todos se puedan certificar, que ese es el objetivo final. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, primero que todo, vamos a hablar del examen, qué esperar del examen, qué nos vamos a encontrar en el examen. Vamos a tener algunas preguntas de muestra, ¿ok? Para que entre todos intentemos responderla, veamos qué tal nos va con esas preguntas, ¿sí? ¿Qué tal nos va con la respuesta que vamos a dar? Luego vamos a dar la respuesta correcta y vamos a explicar por qué esa es la respuesta correcta, ¿ok? Vamos a hacer un breve repaso de cada uno de los dominios. Este examen está compuesto por 4 dominios. Uno de ellos es el de conceptos de la nube, ¿ok? Otro es el de seguridad, otro es el de tecnología y por último está el módulo de precios y de facturación. Entonces son 4 dominios que debemos tener o debemos estudiar o debemos conocer y dentro de cada uno de estos dominios pues tenemos
diferentes servicios o vamos a mencionar diferentes servicios. ¿Ok? Todos los exámenes de certificación de AWS están compuestos por dominios. Este no es el único. Si ustedes quieren presentar cualquier otro examen de certificación de AWS, se van a encontrar con que todos están compuestos por dominios. Entonces recuerden, este en particular tiene el dominio de conceptos generales de la nube, seguridad, tecnología y precios y facturación. Estos son los 4 dominios que vamos a repasar durante el día de hoy. Muy bien. Primero que todo, ¿en qué nos vamos a enfocar? Entonces vamos a ver qué estrategia deberíamos tener para responder las preguntas. En este tipo de exámenes, más allá de tener un conocimiento técnico, necesitamos tener alguna estrategia para abordar el examen. ¿Y por qué? Porque tenemos un tiempo limitado. ¿Ok? Si nosotros no tenemos una estrategia para responder las preguntas en ese tiempo, pues bueno, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. Así tengamos todo el conocimiento súper claro, así tengamos todo el manejo técnico de lo que se necesita, si no alcanzamos a responder las preguntas, pues muy posiblemente no vamos a poder aprobar el examen. Entonces debemos tener una estrategia para eso y debemos tener en cuenta algunas cosas que debemos considerar para elegir una respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a repasar eso. Vamos a ver cuáles son esos aspectos claves para responder una pregunta. ¿Ok? Muchas veces en la misma pregunta, pues vamos a ver que algunas respuestas pueden ser correctas, varias son correctas. Bueno, ¿cómo sabemos entonces cuál seleccionar? Eso va a estar relacionado con estos aspectos clave. ¿Ok? Vamos a abordar los temas principales de cada uno de los dominios y finalmente, como les decía, vamos a practicar con algunas preguntas. Y nuevamente, muy importante, esta sesión no reemplaza o sustituye una capacitación completa o la experiencia práctica que ustedes pueden adquirir que les puede ayudar bastante en este examen. ¿Ok? Esta capacitación completa la pueden encontrar en Skill Builder. Juan en unos minutos nos puede ayudar compartiendo ese link para que todos se puedan registrar y puedan hacer ese curso. Para los que apenas están iniciando, lo puedan hacer bajo demanda, a su ritmo, ¿ok? Es un curso de aproximadamente unas 8 horas, pero ustedes lo pueden ir haciendo bajo demanda, ¿ok? Muy bien. Bueno, primero que todo, ¿por qué nos vamos a certificar? Esa es una gran pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Por qué nos conviene hacer una certificación? Y bueno, me disculpo, también estoy con un poco de tos, me van a escuchar por ahí por momentos interrumpiendo un poco lo que estoy diciendo. Eh, bueno, vamos a tener beneficios, tanto para ustedes personalmente como para las empresas donde ustedes trabajan, ¿sí? ¿Qué beneficios van a tener ustedes personalmente? Pues van a demostrar que tienen una experticia en el tema del cual está relacionada la certificación. Por ejemplo, en este caso, la certificación de Cloud Practitioner, pues certifica que ustedes tienen un conocimiento acerca de los temas básicos de la nube de AWS. ¿Ok? Conocen cuáles son los servicios fundamentales, conocen para qué sirven, conocen cómo se controla la seguridad, conocen cómo se facturan los servicios, cómo se paga por los servicios en la nube. ¿Ok? Cuando ustedes demuestran que tienen este conocimiento, pues van a adquirir un reconocimiento, una visibilidad dentro de sus empresas, en el mercado en general, y van a poder tener una credibilidad a la hora de hacer sus aportes dentro de los proyectos, dentro de la empresa donde ustedes estén trabajando. Y los beneficios para las empresas, pues bueno, van a poder identificar cuáles son los profesionales que están calificados y que tienen experiencia en el uso de AWS. Esto se va a ver reflejado en la reducción de costos y de riesgos. Y pues finalmente esto se va a ver reflejado en qué? En la satisfacción del cliente. Si ustedes le entregan mejores productos, más valor a sus clientes finales, pues van a estar mucho más satisfechos. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, entonces tenemos 4 dominios. El 26% de las preguntas van a estar relacionadas con el dominio uno, que son los conceptos de la nube. El 25% de las preguntas van a estar asociadas con seguridad. El 33% van a estar relacionadas con tecnología y el 16% van a estar relacionadas con todo lo que tiene que ver con precios y con facturación. ¿Ok?
Bueno, espérenme que les voy a compartir el link por acá en el chat para que todos puedan registrarse en el curso de Cloud Practitioner Esencias completamente en español. Para los interesados se puedan registrar completamente gratis y puedan hacerlo a su ritmo. Bueno, este examen, todas las preguntas son de opción múltiple, no va a haber ninguna pregunta donde ustedes tengan que entrar a la consola de AWS, hacer algún tipo de configuración. Todo lo van a poder, o todas las respuestas van a ser de selección múltiple, donde puede ser solo una respuesta correcta o pueden ser varias respuestas correctas. En el caso de que sean varias respuestas correctas, la misma pregunta les va a decir son dos, son tres, ¿sí? No tenemos que determinar cuántas son correctas. La misma pregunta nos va a decir cuántas deberíamos seleccionar. ¿Ok? No hay sanciones por adivinar. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, si no estamos seguros en cuál es la respuesta para una pregunta, pues no la dejemos sin responder. Respondamos alguna, respondamos algo que nosotros creamos, ¿ok? Porque tenemos más posibilidad de sumar un punto si damos una respuesta aunque no estemos seguros a que la dejemos sin responder. Si ustedes dejan una pregunta sin responder, pues ya están seguros de que eso no les va a sumar. Entonces, no dejemos preguntas sin responder. Si ustedes tienen dudas en alguna pregunta, la pueden marcar y continúan con la siguiente pregunta. Recuerden, tenemos un tiempo, 90 minutos. ¿Ok? Si ustedes se quedan 10, 15 minutos en una pregunta, pues posiblemente no van a alcanzar a responderlas todas. Son 65 preguntas. Entonces, si ustedes se tardan mucho tiempo en una pregunta, pues no van a alcanzar. Entonces, lo recomendable es que si tienen dudas en alguna pregunta, la marquen, continúen con las demás y cuando ya tengan la tranquilidad de que pudieron responder todas, pues vuelvan a las que habían marcado e invierten el tiempo que les queda para terminar esas preguntas que no estaban muy seguros, ¿sí? O para volverlas a revisar, ¿ok? Entonces es una recomendación que les doy. No se queden mucho tiempo en una pregunta. Si tienen dudas, la marcan, continúan con las demás. Cuando logren responder todas, vuelven y revisan las que habían marcado para que ya no tengan esa presión con el tiempo. Listo. Bueno, el examen se puede hacer en persona. Si ustedes desean, hay centros autorizados para hacer estos exámenes. ¿Ok? Ahí hay todo un procedimiento desde que ustedes llegan, los reciben, ustedes presentan su identificación, deben vaciar sus bolsillos, guardar todo el contenido allá. Les van a dar las indicaciones nuevamente, dónde deben guardar las cosas. ¿Ok? Una persona los va a acompañar hasta el lugar donde van a presentar el examen. ¿Ok? Y van a firmar un acuerdo. También pueden presentar este examen en línea. ¿Ok? Acá van a tener alguien que los va a estar acompañándolos en el proceso del examen, ¿ok? Van a verificar cuál es su entorno, va a ser un entorno que esté en calma, que no tengan ruido, ¿sí? Van a verificar que su computadora cumpla con los requisitos mínimos para poder tomar el examen, van a poder iniciar la prueba y bueno, van a encontrar todas las instrucciones para poder presentar este examen en línea. Este examen está disponible ya en español también, para que lo puedan hacer en español, ¿ok? Bueno, nuevamente, recuerden, Juan Carlos está en este momento en el chat, está muy atento para poderles ayudar con todas las dudas que vayan surgiendo. Él con todo el gusto les va a estar ayudando. Bueno, acá tengo algunos ejemplos. Obviamente, estas no son las preguntas que hay en el examen, simplemente es para que revisemos el formato. ¿Sí? Pueden ser preguntas con una sola respuesta correcta o pueden ser preguntas con varias respuestas correctas. En este caso, como les decía, la misma pregunta les va a decir cuántas respuestas deberían seleccionar. En este caso son 4 respuestas correctas. O también hay este tipo de preguntas donde son unos pasos. Estas preguntas hay que leerlas muy bien con sus respuestas porque, como ven, van a haber muchas respuestas que pueden iniciar igual o pueden tener una parte del texto igual, ¿sí? Simplemente tienen algunas diferencias por acá al final, en el medio, entonces es muy importante leer muy bien estas preguntas con sus respuestas
porque puede que no sepamos la respuesta correcta, pero por no haber leído bien, seleccionamos la que no es y eso nos baja el puntaje, ¿sí? Entonces, muy importante que leamos muy bien, ¿ok? Algunas recomendaciones, lean tanto la pregunta como las respuestas, ¿sí? Identifique las características más importantes mencionadas en las respuestas. Identifique en la pregunta, por ejemplo, características que nos hablen de operaciones de entrada y salida por segundo requeridas, tiempos de recuperación, eficiencia, costos. Eso es muy importante leerlo y tenerlo muy claro al momento de intentar responder una pregunta. ¿Ok? Cumplir los objetivos de la mejor manera, de la forma más rentable. Van a ver que hay algunas preguntas que dos respuestas pueden ser correctas, pero hay alguna que es más rentable que la otra. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto en la pregunta, pues vamos a poder seleccionar esa respuesta. Van a haber algunas respuestas que obviamente ustedes la leen y con solo leerla van a decir, no, esta no es correcta. Entonces podemos descartar. ¿Ok? Van a encontrar de todo un poquito. Recuerden acá, más allá de tener el conocimiento técnico, que obviamente es muy importante, pues también tenemos que leer muy bien para que no nos confundamos y para poder identificar esos aspectos clave para poder llegar a esa respuesta correcta. Ok, entonces vamos a iniciar, vamos a repasar el dominio número uno. En este dominio vamos a hablar de lo que son los conceptos de la nube. ¿Ok? En este dominio se habla de qué es la nube, cuál es su propuesta de valor, conocer muy bien esto. ¿Cuáles son los aspectos clave cuando hablamos de economía en la nube? ¿Cómo nos ayuda la nube a ahorrar costos? ¿Cómo utilizamos los servicios en la nube? Y también debemos conocer cuáles son los principios de diseño de arquitecturas en la nube. Estos son los temas que hacen parte de ese dominio número uno, que tiene un porcentaje de las preguntas, así como les mostré por acá al inicio, ¿sí? En este caso, el dominio número uno tiene el 26% de las preguntas. Entonces, muy importante conocer este dominio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de los temas que tienen que ver con este dominio. ¿Ok? Entonces, recuerden, en la nube se paga de acuerdo al consumo. ¿Ok? Se paga por lo que usamos. Eso es una de las principales características. Si pasamos de un modelo on-premise, un modelo on-premise, pues nosotros tenemos unos servidores y pagamos por esos servidores si los estamos utilizando o no los estamos utilizando, ¿cierto? En la nube, pues ya empezamos a pagar simplemente por lo que vamos utilizando. Si en algún momento no queremos usar nada más, pues no vamos a pagar nada más. Si estamos utilizando cierta capacidad de cómputo, pagamos por esa capacidad de cómputo. Si estamos utilizando cierta capacidad de almacenamiento, pues pagamos por esa capacidad de almacenamiento. Hay diferentes categorías de servicios, como cómputo, almacenamiento, bases de datos, pero también hay servicios de machine learning, hay servicios de desarrollo, hay servicios para DevOps, son más de 200 servicios disponibles. ¿Nos tenemos que aprender los 200 servicios para la certificación? No, ¿ok? Aprenderse la funcionalidad de más de 200 servicios es una tarea prácticamente imposible, ¿cierto? Es bastante complejo, pero para este examen debemos conocer cuáles son los principales servicios y para qué funcionan. ¿Ok? Nuevamente, para este examen no se requiere ser experto o ir a todo el detalle del uso de los servicios. Para eso hay otras certificaciones donde se va mucho más al detalle, pero sí es importante, por ejemplo, si nos hablan de un servicio como S3, pues saber para qué es el servicio de S3. Si nos hablan de S2, ¿para qué es el servicio de S2? ¿Ok? Entre otros servicios que vamos a ir repasando algunos de ellos durante esta sesión. Es importante conocer cómo es la infraestructura física de AWS, conocer que la infraestructura está compuesta por regiones, ¿sí? Una región es un punto de presencia de AWS alrededor del mundo, ¿ok? Y las regiones se componen por zonas de disponibilidad. Cada región tiene mínimo 2 zonas de disponibilidad, pero puede tener varias. Y estas zonas de disponibilidad se utilizan para lograr, bueno, como lo dice su nombre, disponibilidad, para lograr una alta disponibilidad de los recursos. ¿Ok?
Dentro de las zonas de disponibilidad ya están los data centers de AWS. Los data centers, donde en realidad están los recursos que aprovisionamos en la nube. ¿Ok? Y con esos recursos podemos interactuar de tres formas o con esos servicios. Uno, a través de la consola administrativa, ¿sí? Que muchos ya la conocen, es un sitio web que podemos acceder a través de cualquier explorador web y a través de ahí, de ese sitio web, podemos crear recursos en la nube, haciendo clics, ¿sí? Entonces podemos crear máquinas virtuales, podemos crear bucket S3, podemos crear funciones Lambda, podemos utilizar cualquier servicio a través de esa consola. Pero hay otras formas de interactuar con los servicios. Podemos hacerlo a través de comandos y para eso utilizamos el CLI, ¿sí? A través de la terminal de mi computador. Yo a través de comandos puedo interactuar con los servicios. Lo mismo que puedo hacer por acá, lo puedo hacer por acá. O si estoy desarrollando una aplicación y esa aplicación va a interactuar con los servicios de AWS, puedo utilizar los Software Development Kits, que son básicamente librerías que yo utilizo en el código de mis aplicaciones. Y estas librerías me permiten tener una interacción con los diferentes servicios de AWS. Entonces, estas son las tres formas que tenemos para interactuar con los servicios de AWS. Muy importante tener claro esto. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en la nube? ¿Por qué nos dicen que la nube es tan importante? ¿Por qué hay, digamos, tantas tendencias de utilizar estos recursos en la nube? Bueno, primero que todo, lo que les comentaba hace unos minutos, pasamos de unos gastos o unas inversiones iniciales, en el caso que estemos creando un data center propio, a tener gastos variables, donde solamente pagamos por lo que utilicemos. ¿Ok? Nos vamos a poder aprovechar o vamos a poder utilizar la economía a escala masiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes por su cuenta compran un servidor con ciertas características, van a tener un precio X, un precio determinado. Bueno, AWS para sus data centers, pues compra servidores, compra recursos a una escala bastante grande para poder atender la gran cantidad de clientes. ¿Ok? Esto implica que puede acceder a recursos con una capacidad bastante grande a precios mucho más económicos si lo comparamos con una compra que hagamos cada uno de nosotros por nuestra cuenta. ¿Ok? Entonces, al tener estos descuentos importantes, al comprar estos servidores en una escala bastante grande, pues esa reducción en los costos finalmente se ven reducciones para ustedes como clientes. ¿Qué quiere decir esto? Van a poder acceder a una capacidad, a unos servidores con una capacidad bastante alta, a unos precios mucho menores que si ustedes compraran esos servidores directamente. No vamos a tener que adivinar la capacidad. En un proyecto on-premise, en un proyecto tradicional, antes de poner una aplicación en un servidor, tenemos que estimar cuánto se va a gastar esa aplicación, cuántos recursos requiere. Y puede pasar que sobreestimamos, entonces compramos una gran capacidad que no la estamos utilizando, o la aplicación fue muy exitosa y ya esa capacidad que teníamos no es suficiente y empezamos a tener problemas. Bueno, acá vamos a ir escalando, vamos a poder irnos adaptando a la necesidad que vamos teniendo en un momento determinado. Entonces no tenemos que adivinar eso. Vamos a tener mayor velocidad, mayor agilidad. Si ya no nos tenemos que preocupar por administrar una infraestructura física, pues nos vamos a centrar en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? ¿Cuáles son los asuntos más importantes? Poderle dar valor al cliente, ¿sí? Poderle dar valor a un cliente final. A un cliente final no le interesa si una aplicación está en la nube, si una aplicación está on-premise, si una aplicación no le interesa nada de eso. ¿Qué le interesa a un usuario? Poder ingresar a la aplicación, que esa aplicación le dé valor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente nos debería importar, darle valor a nuestros clientes a través de las aplicaciones. Si ya nos olvidamos de esa infraestructura, pues nos podemos enfocar solamente en eso. Y podemos tener una salida al mundo en minutos.
Podemos aprovechar toda esa infraestructura que tiene AWS alrededor del mundo para acercar mi aplicación a sus clientes finales, darles una latencia baja a los usuarios alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces podemos aprovechar toda esa infraestructura para trabajar de forma global en cuestión de minutos. Como les decía, tenemos muchos servicios, todos están por categoría. Tenemos servicios de análisis de información, tenemos servicios para integrar aplicaciones, realidad virtual, administración de costos, machine learning, Internet de las cosas, entre otros. Tenemos muchas categorías, más de 200 servicios. Entonces es muy importante también tener claro que la nube no es solamente almacenamiento. La nube no es solamente máquinas virtuales. La nube es una gran cantidad de servicios que nos pueden ayudar a muchas cosas diferentes. ¿Tenemos que utilizar todos los servicios al tiempo? No, ustedes solamente utilizan lo que necesitan y solamente pagan por lo que necesitan. ¿Ok? Es muy importante que tengamos eso súper claro. Bueno, recuerden, podemos acceder a través de la consola de administración, que es un sitio web donde vamos a poder encontrar diferentes servicios, diferentes opciones. Les voy a mostrar esto cómo funciona por acá. Espérenme, por acá yo ingreso. Por acá puedo ingresar yo a la consola administrativa. Y por acá tengo todas estas categorías de servicios disponibles. ¿Ok? Como les decía, pues tenemos servicios de cómputo, de contenedores, de, bueno, una gran variedad. Por acá los servicios de cómputo, tenemos varios servicios, cada uno de ellos nos puede ayudar con diferentes tareas. Por ejemplo, S2, que es un servicio para crear máquinas virtuales. Pues bueno, aquí ya podemos venir a interactuar con cada uno de los servicios a través simplemente de hacer unos cuantos clics y podría crear una nueva máquina virtual en cuestión de unos minutos. ¿Okay? Cada servicio ya tiene sus propias particularidades, su propia forma de usar el servicio, pero en general, a través de la consola podemos interactuar con cada uno de ellos. Otra forma es a través de la línea de comandos. Pueden instalar este CLI, ¿sí? O esta línea de comandos en cualquier sistema operativo. Si ustedes trabajan con Linux, si trabajan con Mac o si trabajan con Windows. Es una herramienta de código abierto y a través de comandos simplemente podemos interactuar con los servicios de AWS. Esto lo utilizan mucho sobre todo los operadores de los sistemas, ¿sí? Y también, como les decía, podemos utilizar los SDKs, que son librerías que yo puedo utilizar en los principales lenguajes de programación. Puedo utilizar JavaScript, puedo utilizarlo en Python, en PHP, en .NET, en Java, bueno, en el lenguaje de programación que sea su favorito, en el que más les guste, pueden utilizar el SDK y desde su misma aplicación ya pueden interactuar directamente con los servicios. Por ejemplo, quiero subir objetos desde mi aplicación a S3 directamente, bueno, lo puedo hacer a través del SDK, ¿sí? Entonces, otra forma de interactuar con los servicios de AWS. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso de algunos servicios que debemos conocer para este examen. Recuerden, no debemos ser expertos, no debemos conocerlos a detalle, pero sí debemos saber para qué sirven. Si nos hablan, por ejemplo, de CloudWatch, bueno, saber para qué es CloudWatch. Si nos hablan de balanceador de Elastic Load Balancing, ¿para qué sirve ese servicio? Entre otros servicios que son importantes conocer para este examen. ¿Ok? Por ahí está la guía del examen para que ustedes, bueno, si ustedes se preguntan, bueno, entonces, si son más de 200 servicios y, y me estás diciendo que no debo conocer los 200 servicios, pues ¿cuáles debo conocer? O cuáles, cuáles son los que no debo conocer. Entonces, para eso está la guía del examen, que se las voy a colocar aquí en el chat a todos. En la guía del examen está detalladamente qué van a preguntarles, qué no les van a preguntar, qué servicios deberían conocer, qué servicios no deberían conocer, qué calificación deberían obtener, mínimo, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas hay? ¿Ok? El examen se califica en una escala de 100 a 1000.
y para poder aprobar el examen mínimo deberían tener una puntuación de 700. ¿Sí? Entonces, muy importante, les comparto esa guía para que la guarden por ahí en favoritos y le den una revisión más adelante. Entonces, bueno, demos un breve repaso de para qué me sirven estos servicios que tenemos acá. Empecemos con CloudWatch. ¿Para qué me sirve CloudWatch? Bueno, si a ustedes les hablan de monitoreo en la nube de AWS, pues deberíamos pensar en un servicio como CloudWatch. Acá podemos tener una visibilidad de los recursos que tenemos en la nube. Podemos tener los logs de nuestras aplicaciones. Podemos obtener métricas. ¿Sí? ¿Qué son las métricas? Son números. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de uso de CPU de una máquina virtual? Es una métrica que puedo tener en CloudWatch. ¿Ok? Entonces, si les hablan de monitoreo, CloudWatch es una muy buena opción. Bueno, estos dos servicios, Elastic Load Balancing y Application Auto Scaling, son dos servicios que se complementan, son independientes, pero trabajan de una forma bastante unida para lograr objetivos. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, espérenme por acá, les muestro para qué sirven estos dos servicios. Supongan que ustedes tienen una máquina virtual con el servicio de EC2 y esta máquina virtual es capaz de atender a cierto número de usuarios al tiempo, pero empiezan a llegar más usuarios y esta máquina virtual ya no es capaz de atenderlos a todos. Bueno, con el servicio de auto-scaling, ustedes pueden agregar más réplicas de esa máquina virtual de acuerdo a unas políticas que ustedes definan, ¿sí? Entonces, estas nuevas réplicas ya pueden atender a los nuevos usuarios que vayan llegando, ¿ok? Pero ¿cómo hago para que todas las solicitudes de los usuarios lleguen a un solo lugar y se distribuya a través de estas instancias que se están creando? Bueno, para eso está el servicio de Elastic Load Balancing, ¿sí? Entonces todas las solicitudes de los usuarios llegan a un balanceador y este balanceador va a distribuir la carga a través de todas las máquinas virtuales que me está creando el servicio de autoscale, ¿ok? Y una vez el número de usuarios baja, pues el mismo servicio de autoscaling me ayuda a eliminar estas máquinas virtuales extras, estas réplicas extra que creó, porque ya la demanda es baja. Por eso les decía, nosotros aquí en la nube ya pagamos simplemente por lo que necesitamos y no tenemos que adivinar la capacidad, podemos escalar de acuerdo a la necesidad. Entonces estos dos servicios nos van a ayudar a eso. Tenemos muchos servicios de bases de datos, tanto para bases de datos relacionales como no relacionales. Más adelante vamos a ver algunos de ellos o los que deberíamos conocer para este examen. También si nos hablan de infraestructura como código, pues tenemos que hablar de CloudFormation. ¿Y qué es eso de infraestructura como código? Bueno, ya no vamos a crear los recursos a través de unos clics de forma manual, sino que vamos a definir esa configuración en una plantilla de código. Y esa plantilla de código va a ser interpretada por el servicio de CloudFormation y él va a crear por nosotros todos los recursos que nosotros hayamos definido en esa plantilla. Y al tener eso en código, pues ya tengo todos los beneficios de trabajar con una plantilla de código, ¿sí? De trabajar con un repositorio de código. Puedo hacer versionamiento, puedo hacer ramificación, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un repositorio de código. Bueno, también tenemos Elastic Beanstalk. Esto es un servicio que está enfocado para los desarrolladores, ¿ok? Si ustedes tienen, por ejemplo, una aplicación y ustedes la quieren desplegar en la nube, pero no se quieren preocupar por balanceador de carga, por autoescalamiento, bueno, ustedes simplemente suben el código acá y él va a administrar toda la infraestructura que necesita para que su aplicación corra en la nube, ¿ok? Va a hacer que su aplicación corra en la nube de la forma más simple posible. Entonces, este es un servicio enfocado para desarrolladores. Otro servicio importante, Direct Connect. Si ustedes tienen un data center propio y se quieren conectar con los recursos en AWS, pues bueno, pueden utilizar el servicio de Direct Connect. Este es un servicio donde ustedes van a tener una conexión dedicada por cable desde su data center hacia
una ubicación de Direct Connect y finalmente esto va a estar conectado aquí a la nube de AWS. Esto es lo que llamamos una conexión híbrida. Cuando ustedes tienen cargas de trabajo en su propio data center, pero también tienen cargas de trabajo en la nube, ¿sí? En la nube de AWS. Entonces, ese servicio nos va a permitir tener esa conexión híbrida. También tenemos el servicio de Ruta 53. Este es un servicio para, básicamente, resolución de nombres de dominio, DNS, pero también nos ayuda a otros temas de alta disponibilidad, direccionamiento, etcétera. Pero la principal funcionalidad es esta. Ustedes pueden comprar dominios, pueden crear sus propias reglas de dominios acá para redirigir a sus recursos en la nube, incluso a recursos on-premise, etcétera. Bueno, también está Lambda, que es un servicio que nos abre, digamos, todo un mundo, porque aquí empezamos a hablar de servicios serverless, ¿sí? Y si ustedes traducen un servicio serverless, diríamos un servicio sin servidor. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que sin servidor? Entonces, ¿eso dónde corre? ¿Eso es por arte de magia? ¿Eso qué pasa ahí? Bueno, en realidad no es que no haya un servidor, sí hay un servidor porque pues, tiene que estar en algún lugar, pero ya ustedes no se encargan de administrar absolutamente nada de eso, ¿ok? Ya no se preocupan por lanzar una máquina virtual, ya no se preocupan por aprovisionar la capacidad de esa máquina virtual, no. Simplemente ponen el código que ustedes quieren correr y él va a escalar y va a administrar toda la infraestructura que se necesita para que ese código corra, ¿sí? Y otra diferencia con los servicios serverless. Si ustedes crean una máquina virtual, por ejemplo, con S2, este no es un servicio serverless. Si ustedes dejan esta máquina prendida por una hora y en esa hora no llega ninguna solicitud, pues igual ustedes pagan por esa hora. ¿Por qué? Porque es una infraestructura que estuvo arriba una hora. Pues ustedes crean una función lambda y ponen su código en esa función. Recuerden que es un servicio serverless. Si en una hora no llegó ninguna solicitud, no pagan nada. Cuando llega una solicitud, si se demoró 2 segundos en correr el código que había ahí, ustedes solamente pagan por esos 2 segundos. Y el mismo servicio aprovisiona la infraestructura necesaria para poder atender esa solicitud que llegó. Y si ya llegan 1.000 solicitudes, aprovisiona la infraestructura que necesita para esas 1.000 solicitudes. Entonces, estos servicios están revolucionando la forma en cómo se están haciendo las cosas, porque pues ya no preocuparnos por ningún tema relacionado con aprovisionamiento, con escalamiento, ni nada de esto, sino solamente eh, preocuparse por lo que realmente da valor, que es el usuario final, pues bueno, nos va a dar unos beneficios bastante grandes. Entonces hay varios servicios serverless, Lambda es uno de ellos, más adelante vamos a hablar de algunos otros. Y tenemos otro servicio que es Cloudflare, que este es un servicio para poder entregar contenido mucho más rápido a nuestros clientes, ¿sí? Supongan que por acá está una región de AWS, ustedes tienen sus recursos dentro de esta región y por acá hay un usuario. Entonces, si el usuario va a acceder a mi aplicación, pues esta solicitud viaja a través de Internet hasta acá y se le devuelve la respuesta hasta acá. Aquí puede haber una latencia. Bueno, resulta que hay un punto adicional en la infraestructura de AWS que se llama las ubicaciones de borde, o si prefieren las Edge Location, como las quieran llamar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica ya hay varias, en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, ya tenemos algunas de estas ubicaciones de borde. Entonces, acá el usuario se va a comunicar con esta ubicación que está mucho más cerca físicamente, ¿sí? Esto nos va a servir como un punto de caché. Si la información ya está en el caché, pues va a tener la respuesta inmediatamente. Pero si no está en el caché, pues la solicitud tiene que viajar hasta el origen. Pero este viaje ya no lo hace a través de Internet, lo hace a través de la red privada de AWS, por lo cual los tiempos de respuesta van a ser mucho más bajos, ¿sí? Y uno de los servicios que corren esas ubicaciones de borde es precisamente CloudFront, ¿ok? Entonces CloudFront es un servicio para entrega de contenido mucho más rápido, aprovechando el caché y aprovechando estas ubicaciones de borde.
Muy bien, hasta ahí un breve repaso de algunos servicios de AWS. Vamos a seguir hablando de otros cuando vamos avanzando en los módulos. ¿Ok? Muy bien. Otro tema muy importante y ya para ir cerrando el dominio número uno, el Well Architected Framework. Si ustedes quieren crear cualquier carga de trabajo, cualquier aplicación en la nube de AWS, pues se deberían basar en este marco de buena arquitectura. ¿Ok? Este marco nos da buenas prácticas, nos da recomendaciones, cómo operar sistemas confiables, seguros, eficientes y rentables en la nube de AWS. ¿Sí? Este, perdón, este marco de trabajo se basa en 6 pilares. ¿Ok? Y estos pilares son la excelencia operativa, la seguridad, la fiabilidad, la eficiencia del rendimiento, la optimización de costos y la sustentabilidad. ¿Ok? ¿De qué nos habla el pilar de la excelencia operativa? Bueno, cómo administramos nosotros los recursos o cómo operamos nosotros los recursos en la nube. ¿Qué estrategias tenemos? ¿Utilizamos infraestructura como código? ¿Sí o no? Pues se recomienda utilizar infraestructura como código. Hacer operaciones como código mediante scripts. ¿Ok? ¿Cómo controlamos la seguridad? Y acá se habla mucho del principio de menor privilegio. Vamos a darle los menores permisos necesarios a un servicio, a una persona, para que interactúe con los diferentes recursos. Por ejemplo, si alguien tiene el rol de administrador de base de datos, pues solamente le vamos a dar permisos para que pueda interactuar con servicios de bases de datos. ¿Ok? La fiabilidad. ¿Cómo se recuperan nuestros sistemas ante algún tipo de error? ¿Qué tipo de estrategias tenemos nosotros para eso? La eficiencia del rendimiento, estamos utilizando los servicios óptimos, los estamos utilizando de una forma eficiente. Se recomienda utilizar servicios serverless precisamente porque escalan de acuerdo al uso, ¿ok? Y esto está muy relacionado con los costos. ¿Qué estrategias tenemos nosotros para que los costos relacionados con la infraestructura en la nube pues sea lo menor posible? Y hace poco salió este nuevo pilar, que es la sustentabilidad, que bueno, entre más eficientemente utilicemos los recursos, pues vamos a, digamos, utilizar menor infraestructura y esto se ve relacionado directamente con la huella de carbono, con la afectación que nosotros hacemos del medio ambiente. Entonces, acá también está este tema de la sustentabilidad. ¿Ok? Estos son los 6 pilares que tenemos cuando hablamos del marco de buena arquitectura y deberían ser los pilares en los cuales nos enfocamos para poder eh, crear o trabajar bien en la nube de AWS. Muy bien, con esto llegamos al final del dominio número uno. Recuerden entonces, Juan Carlos está muy atento en el chat para poderles ayudar a ustedes con todas sus dudas, con todas las preguntas que tengan, si quieren mayor información. Igual Juan está por acá compartiendo en el chat información complementaria a lo que yo les voy contando, para que todos esos links que está compartiendo Juan, pues los guarden, los dejen por ahí en favoritos, y cuando se estén preparando para el examen, pues es muy bueno que le den una leída a esa información porque les va a ayudar a complementar bastante y a prepararse mucho mejor para el examen. Muy bien. Voy a tomar por acá un poquito de agua. Bueno, ya somos más de 800 personas conectadas. Bienvenidos todos. Continuamos por acá con el objetivo de tener más de 800 personas certificadas en el futuro próximo. Muy bien. Vamos a continuar con el dominio número 2, que es el dominio de seguridad. Un mensaje que les quiero dar antes de continuar. La seguridad para nosotros en AWS es lo más importante. Y por eso tenemos un módulo o un dominio completo en el examen acerca de seguridad, porque es muy importante conocer cómo asegurar nuestras cargas de trabajo en la nube, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar del modelo de responsabilidad compartida, vamos a hablar de conformidad y seguridad en la nube,
Vamos a ver cómo identificar o cómo administrar los accesos a los recursos y cuáles son esos recursos que tenemos para el soporte de la seguridad. ¿Ok? Entonces recuerden, la seguridad es lo más importante en AWS. Vamos a hablar del modelo de responsabilidad compartida, ya vamos a ver qué es eso. Vamos a hablar de un servicio de IAM, indiscutiblemente es uno de los servicios más importantes. Vamos a hablar de otros servicios como Inspector, como Shell y de algunos programas de control de seguridad en AWS. Bueno, todos los servicios de AWS están diseñados para tener una alta seguridad. ¿Ok? Todos están bajo un monitoreo constante, altamente automatizados, altamente disponibles. ¿Sí? Y vamos a hablar entonces de el modelo de la responsabilidad compartida. ¿Qué es esto de la responsabilidad compartida? Bueno, para que me entiendan esto muy bien, pues vamos a pensar en que ustedes van a comprar una casa, ¿ok? Y ustedes le dicen a la constructora, a la que va a construir esa casa, mira, yo quiero que mi casa nueva tenga una puerta que sea lo último en seguridad, que tenga 3 llaves de seguridad, que tenga, no sé, muchos centímetros de grosor, que sea una puerta impenetrable. Sí, lo que ustedes se quieran imaginar a nivel de seguridad en una puerta. Muy bien, la constructora se pone en su trabajo, hace la casa y les entrega esa casa con esa puerta que nadie puede atravesar. Una puerta muy segura, ¿sí? Ustedes están muy felices con su casa súper segura, con su puerta súper segura, pero un día ustedes salieron de la casa, iban bastante apurados y se montaron al auto o fueron y tomaron un taxi o fueron y tomaron un bus, salieron muy rápido de la casa y se les olvidó cerrar la puerta. ¿De qué nos sirve todo lo que nos dio la constructora a nivel de seguridad en la puerta si nosotros no cumplimos con lo mínimo que se requería, que era cerrar la puerta? Bueno, acá en AWS va a pasar algo muy parecido y ese es el modelo de responsabilidad compartida. Nosotros como AWS tenemos una gran cantidad de mecanismos de seguridad, ¿sí? Tanto a nivel físico en los data centers, como a nivel ya de software, a nivel virtual, seguridad de redes, bueno, un montón de cosas de seguridad, pero ustedes como clientes, pues también tienen unas tareas que son responsabilidad suya, ¿ok? Por ejemplo, cifrar los datos. ¿Cómo van a utilizar ustedes los servicios para cifrar la información? Si utilizan un servicio como S2, por ejemplo, para crear máquinas virtuales, bueno, ¿cómo actualizan ustedes ese sistema operativo? ¿Cómo configuran la red, el firewall? ¿Sí? ¿Qué tipo de accesos van a dar a esos servidores? ¿Cómo van a controlar los accesos entre los diferentes servicios? ¿Cómo van a manejar los datos del cliente? ¿Sí? ¿Lo van a tener en bases de datos privadas o van a dejar una base de datos pública para Internet? Bueno, todo eso ustedes lo deben controlar. Entonces, por eso hablamos del modelo de responsabilidad compartido. Y es muy importante que ustedes tengan claridad de qué tareas son de AWS y qué tareas son de ustedes como clientes. ¿Sí? Tanto para el examen como en general. Si ustedes van a utilizar AWS, pues esto lo deben tener súper claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo controlamos los accesos hacia los recursos de AWS? ¿Cómo controlamos que una persona pueda crear una máquina de S2, una instancia de S2? ¿Cómo podemos controlar que una persona obtenga un objeto de S3? ¿Cómo podemos controlar que una persona se conecte a una base de datos? ¿Cómo podemos controlar que una aplicación interactúe con un servicio de AWS? O que un servicio de AWS interactúe con otro servicio de AWS. Bueno, todo eso lo podemos hacer mediante este servicio. Identity and Access Management.
o IAM o IAM, como lo quieran llamar. Lo importante es que cuando ustedes vean estas tres letras, esta sigla, pues sepan de qué servicio les están hablando y para qué sirve. ¿Ok? Entonces, este servicio nos permite administrar el acceso a los recursos y servicios de AWS. Entonces, aquí pueden crear usuarios, pueden crear grupos de usuarios, pueden crear roles, pueden definir autenticación de varios factores. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de estas cosas. Y hay dos, digamos, dos procesos que intervienen acá. Uno, la autorización. ¿Qué es la autorización? Bueno, la autorización es cuando yo voy a ingresar en algún sitio web, en alguna aplicación, y coloco mi usuario y coloco mi contraseña. ¿Sí? Ahí estoy diciendo, mira, yo soy Juan Esteban. Bueno, cuando yo pongo esas credenciales, pues el sistema, la aplicación valida. Efectivamente, tú eres Juan Esteban, porque las credenciales que pusiste, pues son las correctas. ¿Sí? Entonces me permite ingresar. Esa es la autenticación. Y yo puedo autenticarme mediante la consola administrativa en AWS, pero también lo puedo hacer mediante el SDK o mediante la línea de comandos. ¿Ok? Y para eso puedo crear usuarios en IAM. ¿Ok? Los usuarios se pueden autenticar hacia AWS. Y los usuarios pueden estar en grupos de usuarios. ¿Ok? Ahora, cuando el usuario se autentica, pues viene la parte de la autorización. Y en la autorización es donde yo defino qué puede hacer ese usuario. ¿Sí? Ah, el usuario se autenticó, pero ¿qué puede hacer? Puede interactuar, por ejemplo, con un bucket de S3, solo puede leer, o puede tener acceso total a otro servicio. ¿Cómo logro yo eso? Mediante algo que se llama políticas, ¿ok? Las políticas de IAM. Las políticas son documentos en formato JSON, que es donde yo defino qué permisos puede tener o qué permisos no puede tener un usuario, ¿ok? Yo le puedo asociar políticas también a un grupo, ¿ok? Un grupo de usuarios. Entonces yo le asocio los permisos y cuando yo ingreso el usuario a un grupo, pues él va a heredar esos permisos, ¿sí? Tanto los usuarios como los grupos los utilizamos para permisos permanentes. Cuando yo quiero darle permisos permanentes a un usuario. Pero también puedo utilizar algo que se llama un rol. Y un rol, pues son permisos temporales. ¿Ok? ¿Cómo así que permisos temporales? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un usuario que es un administrador de base de datos? ¿Ok? Y necesito que ese administrador, pues, pueda adquirir unos permisos temporales para crear una máquina de S2, una instancia de S2. Bueno, puede venir y asumir un rol. ¿O qué pasa si yo necesito que un usuario externo a AWS pueda interactuar con un recurso de AWS? Puedo hacer una federación de un usuario y eso lo puedo hacer también a través de un rol. Adquiere unos permisos temporales. Nosotros podemos definir cuánto tiempo van a ser esos permisos, ¿ok? Y con eso pueden acceder a estos recursos de forma temporal. Entonces, muy importante, si nos hablan de permisos temporales, pues muy seguramente la respuesta va a estar relacionada con un rol. Si nos hablan de permisos permanentes, muy seguramente la respuesta va a estar asociada con un usuario. Muy bien. Bueno, ¿qué es Amazon Inspector? Otro servicio más que deberíamos conocer. Este es un servicio que ustedes pueden habilitar en sus cuentas de AWS, ¿ok? Y él va a empezar a hacer una evaluación, es como un consultor, ¿sí? Él va a empezar a evaluar cómo están nuestras cargas de trabajo en base a qué, a la seguridad. Y cuando él hace esa evaluación, nos empieza a dar una serie de recomendaciones. Mira, puedes hacer esta modificación para que tu carga de trabajo esté más segura. Tienes unos puertos que puede tener algún tipo de vulnerabilidad en este momento. Todo eso nos lo da en base a hallazgos, ¿ok? Y esos hallazgos ya, digamos, cada quien es libre
de tomarlos en cuenta o simplemente ignorarlos. Obviamente, ¿cuál es la recomendación? Pues tomarlos en cuenta, ¿cierto? Y hacer las acciones que nos está recomendando porque eso nos va a ayudar a que cada vez nuestras cargas de trabajo sean más seguras. ¿Ok? Si hablamos de seguridad, pues también tenemos que hablar de los ataques que podemos recibir. Y uno de ellos son los ataques de denegación de servicios distribuidos. Pero, ¿qué es un ataque de servicio de denegación? Perdón, de denegación de servicio distribuido. Bueno, es cuando la persona que nos está atacando empieza a enviar miles y miles de solicitudes a nuestra página web, a nuestra carga de trabajo, a nuestra aplicación, con el único objetivo de que esa aplicación no soporte esa carga, no soporte la cantidad de peticiones. Entonces nuestra página web, nuestra aplicación, pues deja de estar disponible. Y cuando un usuario real quiere ingresar, pues no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esto está ocupado, nuestra infraestructura está ocupado atendiendo estas solicitudes que son de bots, ¿sí? Que no son reales. Si queremos poder mitigar estos ataques, utilizamos un servicio que se llama Shell, ¿ok? Entonces, siempre que les hablen de ataques de denegación de servicios distribuidos, pues muy posiblemente nos están hablando de Shell, ¿ok? Entonces, es un servicio administrado que nos va a ayudar a protegernos contra ataques de denegación de servicios distribuidos, ¿ok? Nos va a ayudar a detectar, a mitigar, vamos a poder implementar reglas y es una protección rentable y se puede personalizar. Bueno, y ya para cerrar la parte de seguridad, pues nosotros en AWS cumplimos con un montón o una gran cantidad de programas de control de seguridad, como los ISO, ¿ok? Como PCI, como todos los que ustedes ven acá. Al ustedes utilizar los servicios de AWS, pues ya están heredando estas certificaciones. Muy importante que tengan eso en cuenta. Eh, y hay muchos más, ¿ok? Entonces ustedes pueden encontrar toda esta información en la documentación oficial de AWS. ¿Nos tenemos que aprender todo esto para el examen? No, ¿sí? No tenemos que saber para el examen que en AWS se cumple con la ISO 27018. No tenemos que llegar hasta ese detalle. Pero sí es importante saber que AWS cumple con diferentes programas de control de seguridad, ¿ok? Bueno, muy bien. Antes de ir con el dominio número 3, vamos entonces con un pequeño descanso para que vamos a tomar algo, vayamos al baño, vamos a estirarnos un poquito y volvemos para que vamos con los otros dos dominios, ¿sí? Entonces vamos a tener un descanso de 10 minuticos y en 10 minuticos regresamos para que continuemos con nuestra sesión. Muchas gracias a todos, nos vemos en 10 minutos.
Mente, habíamos finalizado el dominio número 2. Quiere decir que nos restan 2 dominios más para finalizar nuestra sesión. Y bueno, antes de finalizar, obviamente vamos a ver algunas preguntas de ejemplo, donde todos vamos a intentar responderlas. Vamos a ver qué tal estamos, qué tan preparados estamos para el examen y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos con el dominio número 3, el dominio de tecnología. Aquí vamos a hablar, bueno, cómo podemos operar en la nube, cuál es la infraestructura global de AWS, vamos a hablar de otros servicios de AWS y vamos a identificar recursos que tenemos para soporte. Antes que nada, entonces recuerden las regiones, ya se los había mencionado anteriormente. Una región es una ubicación a nivel mundial donde tiene AWS presencia, ¿sí? Como pueden ver acá, tenemos regiones alrededor de todo el mundo. Cada región es independiente de la otra, aunque están interconectadas entre ellas, ¿sí? Y ustedes van a seleccionar una de las regiones disponibles para poder desplegar o para poder crear sus recursos, ¿ok? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para seleccionar una región? Pues bueno, indiscutiblemente una de las más importantes es la ubicación de los usuarios. Si mis usuarios están aquí en Colombia, pues yo no voy a seleccionar la región de Pekín, ¿sí? ¿Por qué? Porque la latencia pues va a ser bastante grande, ¿cierto? Voy a buscar una región que puede ser la de San Pablo o puedo buscar una por acá en Estados Unidos, que me dé una latencia baja. Aunque hay otros requisitos de seguridad, como por ejemplo eh, temas de regulaciones a nivel local, ¿sí? Temas de precios, los costos pueden variar entre las regiones, entre otros factores que deberíamos tener en cuenta a la hora de seleccionar una región. También podríamos tener los recursos en una región y replicados en otra región. Por ejemplo, si yo ya tengo usuarios por acá, pero también en Europa, podría seleccionar una región y replicar mis recursos. Por eso decíamos que una de las ventajas de trabajar en la nube de AWS es que podemos ir global en cuestión de minutos. Bueno, cada una de estas regiones tiene 2 o más zonas de disponibilidad, ¿ok? Pero ¿qué es una zona de disponibilidad? Bueno, son esos lugares donde en realidad están los centros de datos. Entonces, dentro de una región tenemos varias ubicaciones que están separadas por cientos de kilómetros, donde tenemos centros de datos. Acá tenemos centros de datos, acá tenemos centros de datos, acá tenemos centros de datos. Y todo esto es una región. ¿Qué se busca con esto? Una alta disponibilidad. Si llega a haber un desastre natural, por ejemplo, acá, y todo este centro de datos desaparece, pues siguen funcionando estos dos, ¿sí? Y si yo tengo mis recursos replicados en varias zonas de disponibilidad, pues bueno, si hay algún problema acá, pues aquí sigue funcionando, mi aplicación sigue estando disponible, ¿ok? Estas zonas de disponibilidad están interconectadas entre ellas mediante enlaces de alta velocidad, ¿ok? Entonces recuerden, la principal o el principal objetivo de una zona de disponibilidad es lograr alta disponibilidad de nuestros recursos, ¿ok? Replicando los recursos a través de varias zonas de disponibilidad. Y tenemos las ubicaciones de borde, que también se las mencioné al inicio. Tenemos ubicaciones de borde en diferentes países, ¿sí? Ya se lanzó también una en Lima. Y ahora, pues, si yo tengo los usuarios por acá y tengo mis recursos en esta región, pues bueno, puedo aprovechar la ubicación de borde. Si tengo la información en el caché, pues le devuelvo inmediatamente la información. Y si no, hago el viaje hasta el origen, pero este viaje ya no es a través de Internet, sino que es a través de qué? De la red privada de AWS, por lo cual los tiempos de respuesta van a ser mucho más rápidos. Entonces, las ubicaciones de borde son otro, digamos, data center, ¿sí? Es otro punto de presencia de AWS, pero no puedo correr todos los servicios acá, solo algunos servicios como Ruta 53 o como Cloudflare. Bueno, hablemos de algunos servicios fundamentales de AWS que los debemos conocer sí o sí, ¿ok? Uno de ellos, S2, Elastic Compute Cloud. ¿Para qué es este servicio? Para crear máquinas virtuales, ¿ok? Máquinas virtuales que
podemos adaptar a la necesidad. ¿Ok? Máquinas virtuales sobre las cuales yo voy a tener un control sobre esa infraestructura. ¿Sí? Esto es lo que llamamos infraestructura como servicio. Se les entrega una instancia virtual, pero ustedes ya tienen el control sobre esa instancia. Pueden instalar aplicaciones, pueden utilizarlo como un servidor web, pueden instalar bases de datos o juegos o correos. Bueno, el uso que ustedes le quisieran dar a esa máquina virtual es como si fuera un servidor tradicional, ¿sí? Solamente que, pues, que está virtualizado en un host que está en uno de los data centers de AWS. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes pueden tener una capacidad de cómputo segura y dimensionable de acuerdo a su necesidad. Ustedes pueden crear esas máquinas virtuales, esas instancias virtuales. Pueden escalar de acuerdo a la necesidad. Si ustedes pueden lanzar una instancia con una capacidad y después agregarle más capacidad. Todo esto en cuestión de minutos. Y solamente pagan por lo que usan. Si tienen una máquina virtual encendida una hora, solo pagan por esa hora. Si ustedes la pagan o la terminan después de esa hora, ya no tienen que pagar nada más. ¿Cuál es el ciclo de vida? Bueno, ustedes lanzan su instancia, en cuestión de minutos la tienen disponible, se pueden conectar a esa instancia. Esa instancia puede tener un sistema operativo Linux, puede tener un sistema operativo Windows, puede tener un sistema operativo Mac, ¿sí? Pueden tener el sistema operativo que quieran y se pueden conectar y ya pueden trabajar con esa instancia virtual como si estuvieran trabajando con un servidor tradicional, ¿sí? Ya la pueden empezar a utilizar y pueden, como les digo, hacer las instalaciones que ustedes quieran. Acá es donde entra en juego el, eh, la parte de compartir las configuraciones de seguridad, ¿sí? Donde ustedes van a tener unas responsabilidades, AWS va a tener otras. Pero acá como ustedes tienen un control tan amplio de lo que hay dentro de esa instancia, pues tienen mayor responsabilidad ustedes en la parte de seguridad con este servicio. Otro servicio muy importante, el Amazon Elastic Block Store o Amazon EBS. ¿Qué es esto? Bueno, si lo queremos decir en palabras muy sencillas, crear unidades de almacenamiento virtuales, crear discos duros virtuales. Y estos discos duros ustedes los pueden asociar a las instancias de S2. ¿Ok? Es básicamente donde nuestras instancias van a guardar la información. Esto tiene información persistente. ¿Qué quiere decir que sea persistente? Bueno, ustedes pueden conectar un volumen de BS a una instancia, trabajar con esa instancia, terminar esta instancia, el almacenamiento se conserva y pueden lanzar una nueva instancia y conectarla a ese volumen. Cuando ustedes conectan la instancia a ese volumen, pues pueden acceder a esa información a partir de esta nueva instancia. Por eso el volumen no depende de la instancia, es almacenamiento persistente. ¿Ok? Pagan por lo que aprovisionan. Si aprovisionan un disco duro de 50 gigabytes, pues bueno, pagan por esas 50 gigabytes. Pueden crear copias de esos volúmenes para hacer restauraciones, pueden cifrar la información dentro de los volúmenes, pueden crear volúmenes de estado sólido o discos duros tradicionales, ¿sí? Digamos que existen esos dos tipos. Estos los utilizamos más cuando necesitamos muchas operaciones de escritura y de lectura, y esto cuando necesitamos una capacidad un poco más baja. Estos son más económicos que estos, ¿sí? Toda esa es información muy importante que deberíamos conocer para el examen. ¿Ok? Porque pueden haber preguntas relacionadas con todo esto. Otro servicio muy importante, y creo que este es de los más conocidos, quizás muchos de ustedes ya lo conozcan, ya han oído hablar de él, Amazon Simple Storage Service o Amazon S3. Este tiene un almacenamiento a nivel de objetos. ¿Qué es un objeto? Básicamente cualquier archivo, un video, una imagen, un audio, un archivo de texto, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que se almacenen como objetos? Bueno, cada objeto tiene su nombre, tiene sus metadatos y tiene su contenido como tal. ¿Ok? Acá guardamos los objetos en algo llamado un bucket. Un bucket es básicamente ¿cómo lo podemos llamar? Una separación lógica de almacenamiento. ¿Ok? S3 es un servicio serverless de almacenamiento. Por lo cual ustedes aquí no aprovisionan una capacidad. Ustedes no dicen, yo quiero que mi bucket tenga 1 terabyte de capacidad. No.
Ustedes simplemente crean su bucket y empiezan a guardar información. Y tienen un almacenamiento ilimitado. Y él va creciendo o va adaptando la infraestructura de acuerdo a la cantidad de información que ustedes vayan almacenando. La única limitación es que cada objeto es de máximo 5 terabytes, pero ustedes pueden tener todos los objetos de 5 terabytes que deseen dentro de un bucket de S3. ¿Ok? Van a tener un 99.999, bueno, 11.9% de durabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, S3 al ser un servicio server, les recuerden, ustedes no administran la infraestructura, pero él automáticamente replica el contenido a través de 3 zonas de disponibilidad. O sea, ustedes guardan un objeto acá y él viene y lo replica acá, lo replica acá y lo replica acá. Si esta zona de disponibilidad falla, pues su objeto sigue replicado acá. Y eso lo hace el servicio automáticamente. Por eso decimos que tenemos esta durabilidad de los objetos, porque tienen una probabilidad muy baja de perderse, a menos de que ustedes vayan y lo eliminen. Bueno, ustedes pueden definir permisos de acceso a los objetos dentro del bucket. ¿Sí? Si ustedes quieren que unos usuarios puedan leer unos objetos, otros usuarios otros objetos diferentes, lo pueden hacer mediante políticas, ¿sí? Para establecer esos permisos. Y en S3 tenemos diferentes clases de almacenamiento. Y ojo, esto está muy relacionado con ¿qué? Con los costos. ¿Listo? Si les hablan de costos en S3, muy posiblemente va a estar relacionado con clases de almacenamiento, ¿sí? Por defecto, S3 almacena la información en la capa estándar, que es la que replica automáticamente la información en 3 zonas de disponibilidad. Y esto tiene un costo de almacenamiento versus un costo de recuperación de los objetos. Tiene un buen balance entre ambos. Pues si ustedes tuvieran objetos que ya no van a acceder regularmente a ellos, ustedes necesitan guardarlos, pero no los van a acceder frecuentemente, pueden utilizar una capa que se llama la de acceso infrecuente. Acá los costos de almacenamiento van a ser mucho menores, pero los costos de recuperación van a ser mayores. Pero como ustedes no los van a acceder frecuentemente, pues nos conviene mucho más tener una reducción en el almacenamiento. ¿Sí? Tenemos la de acceso infrecuente de una sola zona. Pues bueno, acá a diferencia de la estándar, ya no va a replicar la información a través de 3 zonas de disponibilidad, sino que solo va a estar en una zona de disponibilidad. Acá tenemos un riesgo de que si esa zona de disponibilidad llega a tener algún problema, pues no vamos a poder acceder a la información, pero los costos son menores. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Bueno, eso depende de el negocio, del momento, de la necesidad, todo eso hay que entrar a evaluarlo. Está Glacier y Glacier Deep Archive, que son las capas más económicas. En estas que tenemos acá tenemos el acceso en tiempo real a la información en cualquier momento, podemos recuperarla. En Glacier Deep Archive ya no lo podemos acceder en cualquier momento, ¿sí? Tenemos que hacer una solicitud y se hace una restauración. Esto es como si fuera una cinta, los que conocen cómo funciona un premise, donde uno hace una restauración desde una cinta, pero son los más económicos. Y por acá tenemos Intelligent Tiering, que nos va a ayudar con Machine Learning. Él empieza a detectar cuál es el patrón de acceso a los objetos y él automáticamente va a mover el contenido o los objetos entre estas diferentes capas. Esto haciendo que buscando ahorrar costos. Entonces ustedes pueden utilizar esta capa de Intelligent Tiering también. Bueno, recuerden nuevamente, por acá estoy viendo que Juan está bastante ocupado porque hay muchas preguntas. Eso está bien porque demuestra que todos están muy interesados en lo que estamos hablando. Los demás los invito también a que puedan participar, pueden hacer sus preguntas, que Juan con todo el gusto les va a ayudar. Si de pronto se demora unos minutos en responder, bueno, tengan en cuenta que somos casi 800 personas conectadas, entonces puede ser un poco difícil responder rápidamente a todos. Entonces les pido un poco de paciencia, pero Juan está acá muy atento ayudándoles con sus preguntas. ¿Listo? Bueno, ya cuando hablamos de bases de datos, ustedes podrían tomar una instancia virtual en S2 e instalar un software de base de datos, ¿cierto? No hay ningún problema. Como les dije, las instancias de S2, pues ustedes ya controlan qué es lo que quieren hacer ahí. Entonces ustedes podrían instalar un software de una base de datos en S2, ¿sí? Pero entonces, si ustedes hacen eso,
se tienen que preocupar por la alta disponibilidad de la base de datos. Instalar el software. Los que hayan instalado una base de datos algún día sabrán que es un proceso que a veces se puede complicar un poquito. O actualizar un software de una base de datos es un proceso que a veces puede ser muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, si ustedes instalan una base de datos en S2, tienen que hacerse cargo de todas esas tareas administrativas. Hay otros servicios de AWS que ayudan a que todas esas tareas administrativas, pues ustedes se despreocupen por eso. Ustedes básicamente solicitan una base de datos relacional y se les entrega ya la base de datos lista funcionando, ¿sí? Pueden configurar estrategias de alta disponibilidad. Pueden permitir que el servicio administre la infraestructura por ustedes. Que se hagan backups automáticos, ¿ok? Y uno de esos servicios que permite hacer esto se llama Relational Database Service o RDS. Entonces aquí pueden crear bases de datos relacionales, por eso su nombre, ¿ok? Y pueden utilizar diferentes motores de bases de datos, por ejemplo, motores open source como Postgre, como MySQL, motores con licencia como SQL Server, como Oracle, ¿sí? Pero ustedes simplemente solicitan su base de datos y en cuestión de unos minutos ya tienen su instancia con la base de datos lista para trabajar. Entonces esto va a ayudar a que automatizar tareas que consumen mucho tiempo. ¿Listo? Entonces si les hablan de bases de datos relacionales, pues eh, indiscutiblemente la respuesta en el examen de certificación va a estar relacionada con el servicio de RDS. ¿Ok? Y por acá hay un motorcito de base de datos que se llama Aurora. Bueno, Aurora es un motor de base de datos propio de AWS. ¿Ok? Está basado en MySQL y en Postgre, pero tiene una capacidad mucho mayor. ¿Ok? Tiene varias réplicas automáticamente, reduce costos, eliminando operaciones de entrada y salida innecesarias, entre otras características, que se recomienda utilizar bastante este motor de base de datos cuando requieran bases de datos relacionales. ¿Ok? Entonces recuerden, Aurora, un motor de base de datos propio de AWS. Y bueno, si ustedes no necesitan una base de datos relacional, sino una base de datos no relacional, pues hay muchas opciones. Hay muchos servicios en AWS para bases de datos no relacionales. ¿Cuál debemos conocer para este examen de certificación? Este que se llama DynamoDB. Este es un servicio de base de datos serverless. Entonces recuerden que es serverless, ustedes no tienen que aprovisionar recursos, no se tienen que preocupar por el escalamiento, simplemente empiezan a utilizar el servicio y él va aprovisionando la capacidad que necesita. En este caso, DynamoDB es una base de datos de tipo clave-valor. Escala o se amplía automáticamente para ajustarse a los cambios de la capacidad que se necesita y mantiene un rendimiento consistente. ¿Ok? Entonces aquí, pues, nos vamos a evitar esos problemas de que la base de datos se quedó sin capacidad. ¿Por qué? Porque el mismo servicio va a estar escalando de acuerdo a lo que se necesite. Está diseñada para manejar millones de solicitudes al tiempo. ¿Ok? Entonces, si ustedes necesitan un rendimiento muy, muy grande, DynamoDB es una de esas opciones. Recuerden, es una base de datos no SQL o no relacional. Bueno, hay otro servicio muy importante, es el de Virtual Private Cloud o VPC. Este es un servicio que me permite crear redes virtuales en la nube. ¿Sí? Entonces yo acá defino mi red, defino mi rango de IPs para esa red, puedo definir subredes dentro de esa red, pueden ser públicas o privadas. En las públicas pues voy a colocar los recursos que yo quiero que se puedan acceder desde Internet y en las privadas pues voy a colocar los recursos que no quiero que se puedan acceder desde Internet. Por ejemplo, una base de datos, ¿sí? Con RDS. Normalmente las bases de datos pues no queremos que estén expuestas a Internet. Entonces las vamos a utilizar dentro de una red privada. Solamente quiero que la pueda acceder mi aplicación que está en la nube. Y acá puedo conectarme con un data center on-premise, por ejemplo, para que los recursos que estén acá puedan interactuar con los recursos que yo tengo on-premise. ¿Ok? Muy bien. Con esto
finalizamos el dominio número 3, donde hicimos un repaso de la infraestructura de AWS. Hicimos un repaso de algunos otros servicios principales de AWS. ¿Ok? Por acá estoy viendo algunas preguntas. Voy a responder una de las que están por acá para que todos la conozcan. Nos pregunta Ramsés Rivero, ¿de qué depende el costo en DynamoDB? Bueno, como saben, o como les acabo de decir, DynamoDB es un servicio serverless, entonces no vamos a pagar por el tiempo en que un servidor esté arriba. Vamos a pagar por el uso que hagamos del servicio. En este caso, DynamoDB en particular, se cobra por dos conceptos que son algo que se llama RCUs y WCUs. RCU significa Read Capacity Units y WCU significa Write Capacity Units. Un RCU es una lectura que yo hago por segundo de hasta 4 kilobytes. Y un WCU es una escritura que yo hago por segundo de 1 kilobyte. Entonces, dependiendo del número de datos que yo esté leyendo o el número de datos que esté escribiendo, es que me van a cobrar el servicio de DynamoDB. ¿Ok? Ahí para que ampliemos un poco en cuanto a los costos. Bueno, vamos a continuar entonces con el dominio número 4, ya que estábamos hablando de precios y de costos, pues vamos a ampliar un poquito esto. Para el examen, ¿tengo que saber cómo se cobra cada servicio? No, no tienes que saber el detalle de cada uno de los servicios, ¿ok? Pero sí es importante saber cómo son los modelos de costos y de precios y de facturación en la nube. Entonces acá vamos a comparar algunos de esos modelos, vamos a contrastarlos, vamos a ver cómo hay diferentes estructuras de cuenta en relación a los precios y la facturación y vamos a identificar también algunos recursos disponibles para poder soportar este tema de la facturación. Entonces hay tres modelos para pagar en AWS. Uno, del que ya les he venido hablando, pago a la medida, ¿sí? Ustedes pagan por lo que usan. Si encienden una máquina de C2 una hora, pues pagan solo por esa hora. Si utilizan una tabla de DynamoDB y escriben o utilizan 10 RCUs, pues pagan por esos 10 RCUs. Si guardan 10 terabytes de información en S3, pues pagan por esos 10 terabytes, ¿sí? Pagan de acuerdo a lo que se vaya usando. Hay otra forma de pago y es el ahorro al reservar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes dicen, yo sí o sí necesito 10 instancias de C2. Entonces ustedes pueden utilizar algo que se llama los savings plans, ¿sí? Donde ustedes se comprometen o hacen un tipo de contrato con AWS, donde dicen, vean, yo voy a invertir mínimo $100 al mes. Esos contratos se hacen por un periodo de 1 o de 3 años. Cuando ustedes hacen eso, pueden tener ahorros de hasta el 72%, ¿ok? Comparándolo con este modelo de pago a la medida. O también pago por el uso, ¿sí? Esto aplica mucho, sobre todo en servicios de almacenamiento como S3. Ustedes, entre más almacenen en S3, el costo por gigabyte va a ser menor, ¿sí? Entonces, por eso, entre más usen, van a pagar menos, ¿ok? El costo por utilizar los recursos va a ser menor, entre más los utilicen. Entonces, estas son las tres formas, o estas son las tres maneras de pagar en AWS. Pero bueno, Juan Esteban, yo quiero saber o quiero tener una estimación antes de empezar a utilizar la nube, porque no me quiero llevar una sorpresa. Quiero tener una estimación de cuánto me puede costar utilizar S3, utilizar S2, porque requiere una aplicación que utilice esos servicios. Bueno, para eso está la calculadora de precios de AWS, donde ustedes pueden ingresar, pueden hacer una estimación y pueden tener esa estimación tanto mensual como anual. ¿Sí? Les voy a mostrar por acá rápidamente esa calculadora. Espérenme por acá. Vamos a buscar la calculadora. Se las voy a compartir en el chat. Entonces acá ya podemos crear un estimado, ¿sí? ¿Qué servicio voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar S3. Entonces aquí me aparece.
Puedo configurarlo, puedo poner una descripción, almacenamiento de mi aplicación. ¿En qué región voy a trabajar? ¿Qué clase de almacenamiento voy a utilizar? Voy a decir, bueno, voy a almacenar 100 gigabytes por mes. Voy a hacer 1000 solicitudes PUT y voy a recuperar esa información aproximadamente 5000 veces. Y por acá puedo guardar esto y me dice, mira, utilizar ese servicio con lo que acabaste de decir te va a valer $2.31 al mes y al año te va a costar $27.72. Ah, muy bien, está muy interesante esos costos. Voy a agregar otro servicio. Voy a utilizar VPC. Sí, voy a crear una red. Entonces, voy a ponerle acá red para mi aplicación. Y voy a crear una conexión VPN que esté 24 horas al día porque me va a conectar por una VPN con mi data center on-premise. ¿Cuánto me cuesta eso? Bueno, ya utilizar estos dos servicios te cuesta $38.81 aproximadamente al mes y te cuesta esto al año. Entonces ustedes acá pueden seguir agregando sus estimaciones para que tengan una idea de cuánto puede costar utilizar los servicios de AWS para que no, digamos, no vayamos a ciegas y estemos tranquilos por esos posibles costos que vamos a tener. Bueno, ¿cómo se cobra? Dependiendo del servicio que estemos utilizando. En cómputo, pues ya se los he dicho varias veces, las instancias de C2 se cobran por hora o por segundo. Por segundo, las máquinas que sean tipo Linux, ¿sí? Por hora, cualquier otro sistema operativo. ¿Listo? Y puede variar según el tipo de instancia, según la capacidad de la instancia. El almacenamiento generalmente se cobra por gigabyte y la transferencia de datos, ¿sí? Toda la información que salga de AWS hacia Internet, pues tiene un costo. La información que vaya desde Internet hacia AWS no tiene costo. Que ustedes suban información no tiene costo. ¿Ok? Y generalmente esto se cobra por gigabyte. Muy bien. Ahora, tenemos que hablar del soporte. ¿Cómo obtienen ustedes soportes de AWS? ¿Cómo obtienen ayuda de AWS? Bueno, cuando ustedes crean cualquier cuenta de AWS nueva, esta cuenta ya viene con el soporte básico. Este soporte básico es gratuito, ¿ok? Y con esto ustedes tienen acceso a informes técnicos, a documentación, a comunidades, al Personal Health Dashboard, que es un dashboard donde ustedes pueden ver si hay algún tipo de afectación en algún servicio. Y también pueden utilizar un servicio como Trust Advisor. Este es básicamente un consultor que da buenas prácticas en algunos pilares para que nuestras cargas de trabajo estén cada vez mejor. Entonces, en este soporte básico tienen acceso a algunas verificaciones de este servicio. Pero cuando ya tenemos unas necesidades un poquito más avanzadas, tenemos otros planes de soporte, ¿sí? Como el de Developer, que estos ya tienen un costo adicional, pero tenemos el de Developer, que tiene una guía de prácticas recomendadas, además de todo lo del plan básico, herramientas de diagnóstico, soporte de arquitecturas. Tenemos la capa de negocio con casos de uso. Aquí ya Trust Advisor funciona al 100%. Hay soporte para software de terceros. Y tenemos la capa más grande, que es la empresarial, donde ya tenemos recomendaciones para arquitecturas, administración de infraestructura desde AWS directamente, y también cuentan con un gerente técnico de cuenta, o un TAM, un Technical Account Manager. Este Technical Account Manager es una persona de AWS que trabaja de la mano con la empresa que contrata este plan de soporte, es un punto de contacto directo, ¿sí? Y pues es una persona que brinda orientación técnica, prácticas recomendadas, etcétera. Solamente está disponible para el plan Enterprise o el plan empresarial. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ya con esto llegamos al final del repaso de los conceptos para el examen.
Ahora vamos a hacer algunas preguntas de ejemplo, ¿sí? La idea es que ustedes la intenten responder. No es necesario que envíen la respuesta al chat. Ustedes pueden intentarla responder por su cuenta. Yo les voy a dar unos segundos para que analicen las posibles respuestas y luego damos cuál es la respuesta correcta y por qué, ¿sí? Entonces aquí la idea es que ustedes se puedan medir un poco para ver en cuántas van a acertar y en cuáles se equivocan para que pues, tengan, digamos, una orientación y sepan qué es lo que más deberían estudiar. Primera pregunta, ¿por qué AWS es más económico que los centros de datos tradicionales para las aplicaciones con diferentes cargas de trabajo? A, los costos de S2 se facturan mensualmente. B, los usuarios conservan todo el acceso administrativo a las instancias de S2. Las instancias de C2 pueden lanzarse bajo demanda cuando se les necesita, o los usuarios pueden ejecutar de forma permanente suficientes instancias para manejar cargas de trabajo pico. ¿Cuáles son los puntos claves de esta pregunta? Más económico que y diferentes cargas de trabajo. Les voy a dar unos segundos para que intenten responder la pregunta y luego revisamos cuál es la respuesta correcta. Pero en este caso, la respuesta correcta es la C. Las instancias de C2 pueden lanzarse bajo demanda cuando se les necesite. Esto permite que si tengo una carga o diferentes cargas de trabajo, pues simplemente las adapto a la necesidad y pago solamente por eso, a diferencia de un centro de datos tradicional, donde ya tengo unos servidores que no puedo simplemente tirarlos a la basura o si necesito más capacidad, pues esto se va a tardar un tiempo, ¿ok? Entonces esto, por eso es mucho más económico. ¿Cuál de las siguientes opciones es una responsabilidad de AWS conforme al modelo de responsabilidad compartida? ¿Recuerdan el modelo de responsabilidad compartida? Entonces, configurar las aplicaciones de terceros, mantener el hardware físico, proteger el acceso a la aplicación y los datos, administrar las AMIs personalizadas. ¿Cuáles son los aspectos clave? Una responsabilidad de AWS en el modelo de responsabilidad compartida. ¿Cuál de estas tareas es responsabilidad de AWS? Nuevamente les voy a dar unos segundos para que intenten responderla. En este caso, una responsabilidad de AWS es la parte del hardware. Las demás tareas que ustedes ven ahí serían responsabilidad de ustedes como clientes. Tercera pregunta. ¿Dónde puede encontrar el usuario información sobre las acciones prohibidas en la infraestructura de AWS? A. Trust Advisor. B. Identity and Access Management. C. Consola de facturación de AWS o D. Política de uso aceptable de AWS. Aspectos clave. El usuario. Acciones prohibidas. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Bueno, en el examen nos vamos a encontrar también con preguntas así. Puede que no conozcamos o no hayamos hablado de eso, ¿cierto? En este caso, no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque recuerden que esta sesión no entramos en detalle en todos los temas. Hicimos un repaso de lo más importante. Pero si ustedes llegan a una pregunta donde no saben la respuesta, no han escuchado o no de pronto no identificaron cuál era la respuesta correcta o el servicio no lo conocen, pues podemos empezar a descartar, ¿cierto? Y yo sí les hablé de algunos servicios de estos. Por ejemplo, yo les hablé de Trust Advisor al final y les dije que era un servicio para recomendaciones sobre nuestra infraestructura. ¿Tiene que ver algo con acciones prohibidas en la infraestructura? No. Entonces podemos descartarlo. Identity and Access Management.
Este es un servicio ¿para qué? Para controlar los accesos, ¿cierto? A los recursos. No tenía nada que ver con acciones prohibidas en la infraestructura, ¿cierto? Entonces, lo descartamos. La otra nos habla de facturación. ¿Facturación tiene algo que ver con acciones prohibidas? Tampoco. Entonces aquí podríamos llegar a la respuesta correcta simplemente apoyándonos en lo que sí conocemos y sabiendo que no tiene nada que ver con la respuesta correcta, ¿cierto? Recuerden que el examen contiene 65 preguntas y se tienen 90 minutos para responder las 65 preguntas, ¿ok? Está disponible en español para el que lo desee presentar en español. Está disponible en inglés. Está disponible en japonés también. Que se sienta más cómodo con el japonés, lo puede hacer en japonés. ¿Sí? Está en diferentes idiomas para que ustedes seleccionen su favorito. ¿Cómo añade un administrador de sistemas una capa adicional de seguridad para el inicio de sesión en la consola administrativa de AWS? A. Usando AWS Cloud Directory. B. Auditando los roles de Identity and Access Management. C. Habilitando la autenticación de varios factores. O D. Habilitando CloudTrail. ¿Cómo podemos dar una capa adicional de seguridad para el inicio de sesión? Y esas son las palabras clave de la pregunta. Entonces, nuevamente, vamos a revisar las posibles respuestas, la intentan responder y en unos segundos revisamos cuál es la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a descartar nuevamente. Cloud Directory no tiene mucho que ver con inicio de sesión en la consola administrativa. Auditando roles. Recuerden que los roles son para permisos temporales, no es para inicio de sesión. Habilitando CloudTrail, bueno, este servicio no lo mencionamos en esta sesión, pero es un servicio también que me ayuda al monitoreo para conocer qué acciones están sucediendo en mi cuenta de AWS. Eso tampoco me sirve para agregar una capa de seguridad. Y adicional, CloudTrail está habilitado por defecto. Entonces, si me dicen que lo tengo que habilitar, pero pues, si ya está habilitado, ¿por qué lo tengo que habilitar? Entonces lo puedo descartar. Acá puedo habilitar la autenticación con varios factores, donde además del usuario y contraseña, pues voy a solicitar, por ejemplo, un token, ¿sí? Un código que solamente debería tener ese usuario. Muy bien. ¿Qué componente de la infraestructura global de AWS utiliza CloudFront para garantizar una entrega de baja latencia? Las regiones, las ubicaciones de borde, las zonas de disponibilidad o una VPC. Entonces, los puntos clave, infraestructura global y el servicio de CloudFront. ¿Qué es lo que utiliza ese servicio de CloudFront para tener una entrega de baja latencia? Nuevamente les voy a dar unos segundos para que lo intenten responder y continuamos. Bueno, nuevamente, entonces, en este caso la respuesta son las ubicaciones de borde. Recuerden que estas ubicaciones en la infraestructura de AWS, eh, pues son las que nos ayudan a acercar más el contenido a los usuarios finales. ¿Ok? Entonces podemos aprovechar eh, este componente de la infraestructura para tener una menor latencia con los usuarios. Todas estas preguntas que les estoy mostrando son preguntas tipo certificación. Esta certificación en particular, las preguntas son de este tipo. Hay otras certificaciones donde ya no nos hacen preguntas, digamos, de este tipo, donde nos preguntan por el concepto en particular, sino que ya nos preguntan por
escenarios, casos de uso, como por ejemplo la certificación de arquitecto. Pero esta en particular, sí, las preguntas son de este tipo. ¿Qué servicio de red de AWS permite que una empresa cree una red virtual dentro de AWS? Config, Ruta 53, Direct Connect o Virtual Private Cloud. Vamos nuevamente a revisar. Intentemos responder la pregunta. En unos segundos vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto aprovecho, por aquí veo algunas preguntas, voy respondiendo. El examen tiene 65 preguntas, todas son de selección múltiple, no hay ninguna pregunta donde tengan que colocar o tengan que entrar a la consola, ¿ok? Todas son de selección múltiple. Muy bien, en este caso la respuesta correcta es la D, Virtual Private Cloud. Séptima, ¿qué servicio puede identificar al usuario que realizó la llamada a la API cuando se termina la instancia de S2? ¿Qué servicio me puede ayudar a monitorear qué sucede dentro de mi cuenta de AWS? Amazon CloudWatch, CloudTrail, X-Ray o Identity and Access Management. Nuevamente, vamos a revisar unos segundos y damos a la respuesta correcta. Bueno, aprovecho por acá que veo otras preguntas. El costo de este examen es de $100. ¿Ok? Cuando ustedes aprueban un examen de certificación, además obviamente de su certificado, obtienen un voucher del 50% de descuento para que puedan presentar cualquier otro examen. ¿Ok? Si presentan otro examen, tienen un 50% de descuento. Adicionalmente, en este momento, se está dando la posibilidad de que puedan reintentar un examen de certificación en caso de que lleguen a fallarlo en el primer intento. En un minuto les voy a compartir el detalle acerca de esto para que puedan tomar su examen y para que puedan reintentarlo en caso de que no lo aprueben. Regálenme un segundo, ya les voy a compartir toda la información acerca de esto. Muy bien, acá en el chat está la información acerca de cómo pueden repetir un examen, cuáles son los pasos que deben seguir. Y para este examen de certificación de Cloud Practitioner en particular, también hay una campaña actualmente que les permite aprender jugando. Les voy a compartir también acá el link. Algo que se llama Cloudquest. Ustedes pueden entrar, pueden inscribirse, es completamente gratis. Pueden aprender jugando. Hay diferentes temas, entre ellos el de Cloud Practitioner. Y el que logre finalizar este juego, les van a dar un 25% de descuento para su examen de certificación. Entonces, ahí les doy dos informaciones bastante interesantes para que, si tenían pendiente su examen, pues puedan animarse con estas dos informaciones que les acabo de dar. Bueno, la respuesta a esta pregunta es CloudTrail. CloudTrail es un servicio que nos permite conocer todo lo que sucede dentro de nuestras cuentas de AWS, entre ellos cuando se termina una instancia de S2. Siguiente pregunta. ¿Qué oferta de AWS permite que los clientes busquen, compren y comiencen a utilizar inmediatamente las soluciones de software en su entorno de AWS?
Config, Opsworks, SDK de AWS o el Marketplace. Nuevamente, acá hay varios conceptos que no vimos durante esta sesión. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si algunos ya se vienen preparando, la deberían conocer, y si no, también podemos empezar a descartar cuál sería la respuesta correcta en este caso. Les voy a dar unos segundos para que la analicen y volvemos para que veamos la respuesta correcta. Bueno, en este caso la respuesta correcta es el Marketplace, ¿sí? Donde podemos encontrar ya soluciones listas para trabajar en AWS. ¿Qué servicio de AWS simplificaría la migración de una base de datos a AWS? Storage Gateway, Database Migration Service, S2 o Upstream. Nuevamente vamos a revisar. Acá simplemente con conocer la definición del servicio son preguntas que podemos responder fácilmente. Entonces nuevamente les voy a dar unos segundos. Mientras analizan esta respuesta, les voy a compartir mi perfil en LinkedIn y el de Juan Carlos también. El que quiera enviarnos la invitación, bienvenidos. El que nos quiera hacer preguntas por ahí, no hay ningún problema, siéntanse en total confianza. Cuando nosotros tengamos la disponibilidad, vamos a ayudarles con esas dudas. Entonces ahí les comparto para que los que estén interesados nos puedan enviar la invitación y con todo el gusto ahí estamos compartiendo información constantemente de AWS, de certificaciones, eventos de este tipo, vouchers, cuando hay campañas para que puedan tener descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el que esté interesado, bienvenidos. Bueno, y la respuesta correcta para esta pregunta, en este caso, pues, si sabemos para qué es el servicio de Database Migration Service, pues lo podemos responder inmediatamente. ¿Sí? En este caso, sí sería el servicio. ¿Qué servicio se puede utilizar para enviar alertas basadas en alarmas de Amazon CloudWatch? Amazon Simple Notification Service, CloudTrail, Trust Advisor o Ruta 53 o Route 53. ¿Cuál sería en este caso el servicio que nos permite enviar notificaciones o alertas? Bueno, en este caso, la respuesta correcta es Simple Notification Service, SNS. Muy bien. Próximos pasos. Entonces, voy a compartirles nuevamente el link con el curso para los que se quieran inscribir, completamente gratis. Curso en español, Cloud Practitioner, para que puedan ver a detalle cada uno de los conceptos que hacen parte de este examen. Y también les voy a compartir un link a un curso que se lanzó hace poco, que contiene muchos de los temas que hacen parte de este examen, ¿ok? Que es el curso de Technical Essentials, también está en español, ¿sí? Entonces los invito a que se puedan registrar a ese también. También está gratis para que lo puedan hacer. Se grabó hace poco, está completamente actualizado, entonces para que aprovechen y puedan aprender a su ritmo, bajo demanda, pueden trabajar una hora hoy, otra hora mañana. La idea es que sigamos un ritmo, por favor, no hagan una hora hoy y otra hora dentro de un mes, porque no van a llevar el ritmo y pues se les va a olvidar lo que vieron al principio. Entonces, vamos a ponernos esa meta. Les va a solicitar una cuenta de Skill Builder. Si ustedes ya tienen una cuenta de Amazon, pueden entrar con esa misma cuenta de la tienda de Amazon. Si no, pueden crear un usuario en Amazon, no tiene ningún costo y pueden tener acceso a todos estos cursos y hay más cursos completamente gratis en Skill Builder. Entonces, esto no tiene ningún costo. ¿Ok?
Bueno, este es el mapa de certificaciones. Hemos estado hablando acerca de la certificación de Cloud Practitioner. Se recomienda tener unos 6 meses de conocimiento, que esto es relativo. Hay personas que pueden empezar a trabajar en AWS y al mes se pueden certificar, pero se recomienda tener unos 6 meses. Luego vienen las certificaciones de nivel asociado, donde está la certificación de arquitecto, de operaciones, de desarrollador. Luego están las certificaciones de nivel profesional, donde tenemos el arquitecto de soluciones profesional, ingeniero de DevOps. Tenemos las especialidades de redes, analítica, bases de datos, machine learning, seguridad y también una que se lanzó hace poco, que es la de SAP en AWS. No hay prerequisitos para tomar ningún examen, no quiere decir que yo tengo que aprobar esta para lograr hacer esta después, o que para poder presentar esta tengo que hacer esta primero, no, ustedes pueden hacer la que ustedes quieran. Obviamente se recomienda pues ir poco a poco, arrancar con estas, luego ir con estas, luego ir con estas, luego ir con estas, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer primero la de bases de datos, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Recuerden que si aprueban esta certificación o cualquiera, obtienen un voucher para que hagan cualquiera otra de estas certificaciones con ese 50% de descuento, ¿ok? Además de la certificación, tienen ese voucher para que aprovechen y sigan su camino de certificación en la nube de AWS, ¿sí? Bueno, voy a mirar por acá algunas otras preguntas. Bueno, los eventos, constantemente estamos enviando o publicando, ¿sí? Estos eventos cuando se van a hacer. Entonces, es estar pendiente de las redes, de cuando publicamos todo esto. Todas las certificaciones no están en español. Hay algunas que aún no están en español, ¿ok? Eh, ¿Qué se debería estudiar para el examen de SysOps? Bueno, cada uno de los exámenes tiene su propia guía de estudios. Yo les voy a compartir acá el sitio oficial de las certificaciones de AWS y ustedes pueden entrar a la certificación que más les interesa y las van a encontrar todas y van a encontrar una guía de estudios completa para que sepan qué deberían conocer para cada una de las certificaciones. Voy a enviar nuevamente la información para repetir, para lo de repetir el examen, que veo que la están solicitando acá. Con todo el gusto la voy a volver a compartir. Ahí está. El Technical Essential, ¿dentro de qué rama de la certificación está? Bueno, son los temas muy parecidos a la de Cloud Practitioner. ¿Ok? Se extiende un poquito más, hay unos temas adicionales, pero les pueden ayudar a cubrir los temas del examen de Cloud Practitioner. ¿Dónde puedo ver las diferencias entre las certificaciones de asociado? Bueno, ahí está en el sitio web que les compartí, cada una de las certificaciones, tanto asociado, profesional. A ver, ¿qué más preguntas? ¿Las certificaciones tienen un plazo de vencimiento? Sí, son 3 años. A los 3 años hay que volverse a certificar. Eh, el voucher ya lo volví a compartir. Tienen vigencia, ya lo compartí. Si necesito un nivel de estudios, no hay un prerequisito, simplemente que tú te prepares y te sientas listo para hacer el examen. ¿Qué día es el examen de certificación? Ustedes lo pueden programar, ya depende de cada uno. ¿Qué idioma es preferible realizar los cursos en Skill Builder? Con el idioma que ustedes se sientan más cómodos. ¿Cuáles son las fechas para rendir el examen? Siempre hay disponibilidad. Ustedes entran y lo programan en la fecha que ustedes lo deseen. ¿Hasta cuándo está habilitado lo del retake o la realización del examen nuevamente? Bueno, en el link que les compartí está toda la información de hasta cuándo lo pueden hacer. A ver qué más preguntas hay por acá. ¿La de Cloud Practitioner está en español? Sí, está en español. ¿Cuánto dura cada certificación? 3 años tiene de vigencia. Vamos a ver por acá. Si ya estoy certificado en profesional y varias de asociado al practitioner al actualizar el profesional, hay algunas certificaciones que si tú tomas, por ejemplo, la de arquitecto profesional y ya tenías la de arquitecto asociado, al aprobar esta se te renueva esta automáticamente. ¿Sí? Hay algunos casos donde sí sucede.
Bueno, muy bien, acá respondí algunas de las preguntas que veo, son muchas preguntas. Muchas gracias por su interés, de verdad que nos alegra bastante que tantas personas estén interesadas. Espero que haya podido responder a la gran mayoría. Igual Juan por aquí va a seguir respondiendo también algunas en el chat. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado en este espacio. Espero que de verdad haya sido de todo su provecho. Nuevamente, una disculpa porque nos tardamos unos minutos más en iniciar por un problema técnico que tuvimos, pero lo pudimos solucionar. Aquí estamos ya finalizando la sesión. Los invito a que estén actualizados para nuevos seminarios, para nuevas sesiones, para que se preparen para otros exámenes de certificación, como el de arquitecto, como el de desarrollo, donde nosotros constantemente estamos haciendo diferentes eventos. Hemos hecho eventos de Machine Learning para los que estén interesados en empezar a aprender de Machine Learning. Entre otras cosas, en Skill Builder hay mucho material completamente gratis para que aprendan. Aquí ya todo está al alcance de todos. Depende de cada uno qué tanto quiere aprender, qué tanto quiere avanzar. Entonces los invito a que sigan este camino hacia la nube, que se puedan certificar. Saben que cuentan con nuestro apoyo de Juan Carlos, de Juan Esteban, de todos el equipo de Training and Certification. Cualquier duda nos pueden escribir, que con todo el gusto les podemos ayudar. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día, una muy feliz semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Recuerden, mi nombre es Juan Esteban Gómez y también estuvo Juan Carlos Osorio en la parte de las preguntas. Muchas gracias a todos. Hasta luego.